Buenas tardes a todos nuestros participantes el día de hoy. Bienvenidos pues a este webinar que tendremos el día de hoy y que se titula Los fundamentos del precio de transferencia y cómo me aplica como contador. Bien, para introducir a hoy tenemos un par de expositores, obviamente como siempre de gran trayectoria y que seguro nos van a aportar mucho de su conocimiento y su experiencia sobre el tema. Un tema verdaderamente importante y trascendental que es el precio de transferencia. Voy a hacer una breve introducción de nuestros expositores para que los conozcamos un poco. Bien, primeramente el doctor José Galíndez, doctor en Derecho de la Universidad de Dauphine en París. Además tiene una maestría en Gerencia Tributaria de la Empresa de la Universidad Metropolitana en Venezuela. El doctor Galíndez es socio de Galíndez, Medrano y Asociados. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de precios de transferencia. Se ha desempeñado como consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, además de ser profesor de la Universidad del Externado de Colombia y presidente de la Junta Directiva del capítulo IFA de Panamá. Bienvenido al doctor Galíndez y su compañera hoy, su compañera de fórmula, tenemos a la magíster Frida Medrano, que tiene un título de economista del Tecnológico de Monterrey, México, además de una maestría en economía financiera de la Universidad de Essex, Inglaterra. Cuenta con más de 10 años de experiencia en precios de transferencia. Se desempeñó como jefa del Departamento de Precios de Transferencia en la Dirección General de Ingresos, además delegada de la OCDE en el Grupo de Trabajo 6 de Precios de Transferencia, profesora de temas de tributación internacional y precios de transferencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Bien, con este breve resumen, le damos entonces la bienvenida a nuestros expositores del día de hoy y le pasamos entonces los micrófonos. Bienvenidos el doctor Medrano y la magíster, perdón, el doctor Galíndez y la magíster Frida Medrano. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Rogelio, y el Colegio de Contadores por esta gran oportunidad. El tema de precio de transferencia es un tema que está bastante demandado y hay mucha demanda dado a la labor de la Dirección General de Ingresos de Panamá. Quisiéramos antes de conversar la presentación, esto es una presentación básica. Vamos a estar desarrollando más adelante en el colegio temas como los métodos, el análisis de comparabilidad, ajuste de comparabilidad, que son unos temas mucho más profundos en la materia. Cuando Frida y yo elaboramos la presentación, tratamos de dar ciertos tips a ustedes como contadores, dado que, bueno, ustedes sabrán mejor que nosotros que en diferentes declaraciones juradas de renta se han venido incorporando casillas sobre operaciones con partes relacionadas, donde se incorporan los montos de las transacciones intragrupo, eso lo abordaremos más adelante, y cualquier error en esas casillas pudiese llevar a distintas consecuencias fiscales, como puede ser una declaración rectificativa, que el tema de una rectificativa puede llamar o suspende los temas de la prescripción y requerimiento de información por parte de las autoridades tributarias. Así lo hemos visto en las distintas jurisprudencias del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá y de la Corte Suprema de Justicia. Sin más preámbulos, ya comenzamos. Por favor, la siguiente. Bueno, hay varios temas que probablemente algunos de ustedes pues, sabrán. Le comentaba a Rogelio antes de la presentación. Por favor, aborden las preguntas o las dudas en el chat y tanto Frida como mi persona trataremos de responder al final de la presentación. Los precios de transferencia se refiere cuando existen operaciones intragrupo. Panamá adoptó los criterios abordados por el modelo convenio de la OCDE y Naciones Unidas, que cuando existe una operación entre empresas relacionadas, esas operaciones deben valorarse a los precios y montos de mercado. Entonces, lo que busca que hace una independiente a precio de mercado. Si no existe una transacción vinculada, no estamos hablando de precio de transferencia. Si quieres, pasamos a la siguiente, Frida. Panamá tiene actualmente 17 convenios para evitar la doble imposición. Estos 17 convenios incorporan el artículo 9 y ese artículo 9 señala que cuando existe dirección de control de capital de manera directa o indirecta de una empresa o un estado contratante,
deben seguir el principio de buena competencia. Este concepto se abordó en el artículo C del Código Fiscal de Panamá. Siguiente, por favor. Y bueno, ya existe en vinculación. Para darles unos ejemplos de vinculación, es que, por ejemplo, existe una empresa de un grupo multinacional que comparte accionistas desde el exterior y existe una operación como tal, está sujeta a precio de transferencia. Lo mismo pasaría de una empresa relacionada local, por ejemplo, una empresa panameña que tenga un almacén en el Colón y le distribuya a sus sucursales o empresas en Panamá. Como esas empresas comparten accionistas, están sujetos a precio de transferencia. Entonces, como bien señalado hace un momento, el artículo 7, 6.12 del Código Fiscal es bastante amplio. Nosotros pudiésemos llegar a la conclusión que, por ejemplo, una empresa que tenga una franquicia puede estar sujeta al precio de transferencia, habría que verse caso por caso, pero cuando se comparten accionistas de una empresa y en esa empresa existe una operación, está sujeto a precio de transferencia, que es lo que vemos al lado izquierdo de la presentación. Nosotros vemos casos que, por ejemplo, como cuando evaluamos las estructuras de los grupos empresariales de Panamá, muchas empresas comparten accionistas y si dentro de las empresas del mismo grupo existe una transacción, esa transacción debe valorarse a precio de mercado. De regla general, bueno, hablamos de participación accionaria, pero puede ser que estas empresas compartan directores o existe una vinculación económica, por lo tanto, están sujetos a precio de transferencia. Entonces, el criterio de Panamá es bastante amplio y por lo tanto, estamos hablando que el universo de contribuyentes que presentan renta, que celebran operaciones de partes vinculadas, estamos hablando que puede ser un 30-40% de las rentas de personas jurídicas, ¿no? Con respecto a las transacciones, existen transacciones de ingresos, costos y gastos. O sea, cualquier operación que realice dentro del grupo, por ejemplo, un ingreso, una venta que se realice de una empresa de zona libre a una sucursal o una empresa del grupo dentro de Panamá, está sujeta a precio de transferencia. Para la de zona libre es un ingreso, para la de Panamá sería un costo. También hablamos de gastos. Por ejemplo, supongamos que una empresa relacionada, recordemos el tema relacionado, vinculación, presta servicio a una empresa en Panamá, de Panamá Pacífico de Panamá, está sujeta a precio de transferencia. Lo mismo que la empresa, por ejemplo, reciba regalías o el uso de pago de regalías exteriores está sujeto a precio de transferencia. Un punto importante aclarar, el Código Fiscal habla de ingresos, costos y gastos. Sin embargo, para los temas de las cuentas de patrimonio, como pueden ser activos y pasivos, que tienen impacto sobre la depreciación y amortización, deben ser valorados a precios de mercado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando existe una compra de un activo o la venta de un pasivo entre sujetos relacionados, medir cómo tiene eso en el impacto, tiene impacto en el estado de resultados. Como lo vimos en el principio, Panamá, la norma de precio de transferencia está del 2010, en un principio limitada a solamente aquellas transacciones que había convenio. A partir del 2012 hubo una gran modificación, que era cualquier operación transfronteriza, es decir, una operación que tenía una empresa panameña o una empresa relacionada en el exterior, o viceversa. Ahí se discutió varios debates, como el impacto de los precios de transferencia del impuesto complementario. Sin embargo, a nivel de jurisprudencia, eso no está definido. Como sabrán, en el 2016 Panamá se incorporó al marco inclusivo del proyecto BEX. Ahí Panamá se evaluaron varios regímenes especiales y en el 2019, en el 2018, se incorpora con impacto en el 2019 el artículo 762 del Código Fiscal, que sujeta los precios de transferencia a cualquier régimen fiscal preferente, zona especial, zona franca. Entonces, eso aumentó el ámbito de aplicación de precios de transferencia. Ustedes como contadores, para sus clientes o las empresas que trabajan, cualquier operación que, por ejemplo, se realice de zona libre de combustible a zona libre de combustible, que sea un sujeto relacionado, está sujeto de precio de transferencia. Cualquier operación de un sujeto relacionado, es decir, de zona libre de Colón. El zona libre de Colón está sujeto a precio de transferencia y eso lo vamos a ver más adelante. Si quieres, vamos a la siguiente. Priya, de aquí vemos este escenario. ¿Qué pasaba antes del 2019? Antes del 2019, nosotros vemos la compañía A y B solamente aplicada precio de transferencia a la operación que había de A hacia el país X. Eso era lo que estaba sujeto a precio de transferencia, es decir, no había precio de transferencia. Por ejemplo, una operación de zona libre de Colón a Panamá, una venta, no está sujeto a precio de transferencia.
Pero si había una operación de zona libre de Colón hacia el exterior de una empresa relacionada, estaba sujeto a precio de transferencia. Así lo definía el artículo 762D y 762D del Código Fiscal. Ahora bien, con la incorporación del 762L del Código Fiscal, donde se evaluaron las prácticas fiscales perniciosas, en ese momento, Panamá, se evaluaron varios regímenes, por ejemplo, como el régimen de empresas multinacionales, el régimen de Panamá Pacífico, el régimen de Ciudad del Saber, el régimen de Zona Libre y el régimen de transporte marítimo. De esos tres, o shipping, esos tres se modificaron tres, como es el CEN, el de Panamá Pacífico y Ciudad del Saber, donde tienen una tarifa reducida. Sin embargo, con la incorporación del 762L, no dice el impacto que tiene un ajuste en materia de precio de transferencia, pero sí a la sujeción de las normas de las obligaciones documentales. Aquí lo ven en esta gráfica. El gran riesgo que puede ver sí, en esta imagen, en esta diapositiva, es, por ejemplo, si sabemos que existe una operación en un régimen especial, por ejemplo, pudiese no haber, no pudiese haber impacto de precio de transferencia. Creo que se está empezando la presentación. Entonces, bueno, creo que tenemos un problema con el PowerPoint. Déjenme, no sé qué pasó, ya esperé un momento. Ya se está volviendo a pasar la pantalla, disculpe. Si no Frida, perdona, no vemos la pantalla, ok. Ya está en modo presentación, no está en modo presentación. Eh, Dice que probamos la pantalla del inicio. Vuelve a compartir, Frida. Sí, disculpen, problemas técnicos. Se está acabando la pila, pero ya estoy. Un segundo. ¿Me confirma si puedes ver, José? Sí, sí, dale. Vamos a la, ¿Ahora a la de sí? la gráfica. Sí, a la anterior, por favor. ¿Lo ven? Sí, la anterior fue. Esto. No, no, la anterior. Bueno, como lo señalaban, lo que hemos visto en la práctica, y perdonen por los problemas técnicos, es que, por ejemplo, existe una operación de una empresa vinculada en zona libre de combustible, que por lo general los que observamos con clientes o consultas son de volúmenes cuantiosos. Ustedes sabrán que zona libre de combustible no está sujeto al impuesto sobre la renta. Entonces, pero supongamos que esta empresa vende combustible por $100 millones. Esta empresa, en el caso que omita, que es lo que a ustedes seguramente le llamará la atención como contador, omita el informe de precio de transferencia con el 762L, esa venta o esa cesión o prestación de servicio en relación a libre de combustible está sujeto al informe y la no presentación de ese informe pudiese llevar a la multa de $1 millón. Lo mismo pasa en cualquier operación en un régimen especial, como puede ser en zona franca, Panamá Pacífico o también un régimen de estabilidad jurídica, que todavía eso está siendo revisado por las autoridades tributarias. Siguiente, por favor. Entonces, vemos, seguramente ustedes como contadores, el concepto de vinculación, como yo les señalaba en las primeras slides, es muy parecido a lo que tiene el artículo 9 de los convenios. A nivel de doctrina internacional es cuando existe vinculación económica, pero lo que deben tener presente ustedes como contadores es que si una empresa comparte accionistas y dentro de esas empresas existe una operación comercial o financiera, está sujeta a la normativa de precio de transferencia y como sabrán, según informes del Banco Mundial y de la OCDE, 60% del comercio internacional se lleva a cabo en operaciones intragrupos y eso es la importancia del precio de transferencia. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos, y estas preguntas siempre nos las hacen cuando exponemos en los distintos cursos o talleres con los contadores. Primero, debemos saber que las empresas comparten accionistas, comparten directores, pero para que esté sujeto a lo que ustedes están trabajando actualmente, como la presentación de las casillas, operaciones con parte vinculada, debe haber una operación. Si no hay una operación, no está sujeto a precio de transferencia. Entonces, como bien yo lo señalaba a ustedes en el ejemplo,
para la empresa A, que es una venta, es un ingreso, para la otra empresa, que es la parte B, es un costo o es un gasto. Entonces, nosotros podemos nombrarle diferentes transacciones que se realizan de precio de transferencia. Por ejemplo, vemos la transferencia de carros, transferencias de ropa, transferencia de materia prima, prestación de servicio. Bastante, los grupos multinacionales tratan de utilizar sus sinergias intragrupo para tener más optimización de beneficios. Existen muchos préstamos que también tenemos que verificar si las tasas de interés de esos préstamos te corresponden a los precios de mercado, las regalías por el uso de marca y, como bien señalamos hace un rato, transferencias de activos o pasivos que pueden tener impacto en el estado de resultados. Como ustedes sabrán, bueno, por lo general vemos que esto con el artículo 762D y 762E hablamos de renta agravable, pero puede pasar, como le comentaba yo a ustedes, en el caso de zona libre de combustible o las recientes modificaciones en zona libre de Colón, puede que no tenga renta agravable y esté sujeto a precio de transferencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas porque la Dirección General de Ingresos, a través de la masificación de la factura electrónica, tiene una mayor lupa, por decirlo de un modo, de los sujetos que están obligados a precio de transferencia. Siguiente. Entonces, lo primero que debemos tener claro es si es un sujeto obligado. Si es un sujeto obligado, ustedes como contador marcan su casilla y saben que deben presentar las operaciones intragrupo. Eh, eso es lo que se refiere con la primera obligación material de un deber formal. Presentar en las declaraciones de renta y reitero los montos de las operaciones realizadas con partes relacionadas. Ese monto debe coincidir con el informe, que eso hablaremos más adelante. Ahora, muy bien, una vez que se presenta el informe y notificamos en las casillas de la declaración jurada de renta, debemos seguir el principio de plena competencia. El principio de plena competencia lo que busca es que esas operaciones se pacten a los precios y montos de mercado, pero para pactar o demostrar eso, debe seguir una metodología que Frei y yo conversaremos en el taller que tendremos en el Colegio de Contadores, los factores de comparabilidad y los métodos que señala la legislación panameña, que son los métodos de la organización o el estándar internacional desarrollado por la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, que es la OCDE. Entonces, aquí hay varias preguntas que nos hacemos. ¿Qué pasa que si yo, por ejemplo, realizo una operación en zona libre de combustible en este precio de mercado? Bueno, esa es una pregunta que responderemos en el taller, ¿no? Pero si esa operación, por ejemplo, se realiza de zona de libre combustible a Panamá, pues tendremos que ver las funciones directivos y riesgos de cada entidad y probablemente si la DGI pudiese asignar esos riesgos si se dan cuenta que la entidad panameña, que tarifa 25% es la que asume mayores riesgos. Entonces hay que tener cuidado eso aplica también para una empresa en Panamá Pacífico, aplica para una empresa en zona libre de Colón, así como zona franca. Entonces aquí vemos el siguiente, las siguientes preguntas que tenemos que hacernos. Entonces, ¿cómo valoro yo mis operaciones a precio de mercado? Bueno, la legislación panameña establece la documentación del grupo empresarial o el master file que define la política entre grupos. Entonces la valoro con los métodos que establece la legislación panameña y para eso es importante el análisis funcional. Lo otro, ¿cómo demuestro las autoridades mis operaciones que están a precio de mercado? Existe una documentación comprobatoria que Frida va a hablar. Entonces, por lo general, una vez se presenta informe, la DGI puede solicitar el estudio a 45 días, una vez notificado. ¿Y cómo valido ante una autoridad? Bueno, valida la autoridad cuando la documentación cumple con lo que establece, por ejemplo, el decreto 390, que desarrolla la documentación de precio de transferencia en Panamá. Siguiente. Entonces, aquí vemos, ya lo habíamos comentado previamente, el primer riesgo, que por ejemplo aquí tengo a mi amigo Carlos, a mi amigo Edwin, es si yo no presento la declaración informativa, ¿verdad? Que es el informe de precio de transferencia o la declaración o esos montos, no se corresponde. El gran riesgo que tengo es que la autoridad tributaria me sancione, por ejemplo, la omisión del informe de precio de transferencia, que puede llevar hasta la multa de $1.000.000. El otro riesgo, que si yo no presento las cosas bien, por ejemplo, en el pasado muchos asesores no presentaban el anexo de las comparables y ponían todas las transacciones como si fuera el método precio comparable no controlado. La DGI le pedía el estudio. Entonces, cuando le dije, la DGI le pide el estudio y ese estudio no cumple
con la metodología ni con los requisitos que establece la legislación, probablemente tengas las sanciones por parte del fisco. Ahora el riesgo mayor, eso también conversará Fría más adelante. Bueno, el riesgo mayor, si tus precios y márgenes no se corresponden a los precios y márgenes de mercado, bueno, puede venir un ajuste grande de precio de transferencia. Vemos los casos en la Corte Suprema de Justicia de ambas, de la multa, la aplicación de una multa de $1 millón a una multinacional del sector petrolero, y también un ajuste de precio de transferencia que ha sido uno de los ajustes más grandes en Panamá, que también conversaremos al respecto, donde una empresa se le hizo un ajuste de $33 millones de precio de transferencia. Eso se decidió el año pasado. Y bueno, entre intereses moratorios y recargos, bueno, la multa es bastante grande. Entonces, bueno, yo creo que ninguno de ustedes como asesores o como gerentes desearían que su cliente tenga una multa por omisión o un ajuste de precio de transferencia, si su cliente no sigue los precios y montos de mercado. Siguiente, ahora con respecto a la metodología. Bueno, la metodología, eso no hablaremos. En Panamá existen los 5 métodos. De una manera simple, el método precio comparable no controlado se utiliza cuando existen operaciones de materias primas de mercado transparente, cuando existen operaciones financieras, por ejemplo, intereses, o cuando tengamos comparable interno. El tema de comparable interno lo vamos a definir hoy. El precio de reventa se utiliza cuando el análisis funcional determina que el distribuidor no agrega un valor al análisis y se tiene un nivel de comparabilidad perfecto. Existe un caso del afollo de la Corte del uso incorrecto del precio de reventa, que fue el fallo que le estamos comentándole a ustedes sobre un distribuidor de combustible. El costo adicionado es la utilidad bruta sobre el costo. Por ejemplo, se utiliza para empresas prestadoras de servicios. El método de adición de beneficio se aplica para operaciones totalmente integradas, como puede ser el desarrollo de un intangible. Este método me da muy poco aplicable en Panamá. Y el método que más se utiliza es el método margen neto de la transacción, que evalúa la utilidad operativa a través de un indicador de utilidad. Para la selección de estos métodos, la legislación panameña contempla 5 factores de la comparabilidad, que son los términos contractuales, las funciones activos y riesgos, características de los bienes y servicios, circunstancias económicas y estrategia de negocio. ¿Qué nos dices, amigos, colegas, los fallos del TAT? Que antes de elegir estos métodos, debemos evaluar estos métodos y no viceversa. Estos métodos no se seleccionan de manera automática. Por lo tanto, deben tener mucho cuidado ustedes como asesores o gerentes de impuestos a la hora de la selección de estos métodos. Siguiente, por favor. Bueno, las fases del análisis de comparabilidad, por ejemplo, ustedes ahorita, por ejemplo, van a presentar la documentación de precio de transferencia del 2024. Entonces, bueno, para la selección de la parte en prueba, que es la empresa que realizamos el análisis de precio de transferencia, vamos a utilizar la información del 2024, pero probablemente para las comparables utilizaremos los años anteriores, como puede ser la información del 2023, 2022 y 2021. Para comentarles a ustedes que son comparables. Comparables son aquellas transacciones independientes que nos permiten determinar que si los precios y montos de la operación vinculada son a precios de mercado. Bueno, la delimitación precisa de la transacción, no hablaremos de estos temas y probablemente esto lo abordaremos en el taller, porque esta fase es bastante pesada. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, una vez que nosotros hicimos el análisis de comparabilidad, nosotros evaluamos cómo está mi resultado. Ustedes aquí ven esta búsqueda que nosotros realizamos en Galíndez Madrano Asociados. Es el resultado de una empresa de prestación de servicios, es decir, que presta servicio en una parte relacionada. Estos servicios que estamos mostrando que hicimos la búsqueda son servicios de bajo el valor agregado, como son servicios administrativos, servicios de finanzas, servicios legales y servicios de recursos humanos. Entonces, en la búsqueda que nosotros tenemos, supongamos que la empresa tenga un resultado por debajo de 3.01, quiere decir que ese resultado no se cumple con los precios y márgenes de mercado. Entonces, la DGI, en el caso que ese resultado no esté dentro del rango que debería estar entre 3.0,1 a 5.51, a 5.61, perdón, probablemente la DGI hace un ajuste. Entonces, cualquier prestación de servicio básico que no esté dentro del rango de valores de 3.01 a 5.61
probablemente tenga un ajuste por parte de la administración tributaria. Esta búsqueda se realiza aplicando criterios cuantitativos y cualitativo y cuantitativo que Frida y yo le demostraremos o lo conversaremos en el taller. Siguiente, por favor. Bueno, y también aquí hacemos otro ejemplo de distribución, una distribución simple, una distribución que no tenga intangibles. Supongamos que la empresa tenga un resultado por debajo de 6,48 a 11,12, la DGI te va a ajustar a la mediana. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Por ejemplo, esta es una distribución que hablamos de manera general, no incluye un sector específico, pero las distintas búsquedas que hicimos, por ejemplo, distribución de vehículos, distribución de mercancía, que no tengan intangibles de difícil valoración, este es el resultado que debiese tener. Ahora ustedes como contadores, ¿qué les interesaría o qué debieran hacer ustedes como contadores? Ver que su resultado fiscal, por ejemplo, esté mayor a 6,48 para que no tengan una contingencia fiscal y ese resultado fiscal esté en sintonía con los estados financieros auditados o el estado de resultados. Ya con esto le doy el pase a mi socia Fría y bueno, esperamos. Veo varias preguntas en el chat que las abordaremos al final. Muchísimas gracias. Gracias a usted y muy buenas tardes, casi noches a todos. Gracias otra vez al Colegio de Contadores por la invitación. Quiero, antes de entrar en lo que es la documentación, tal vez señalizar o resaltar algunas cosas que mencionó usted que son muy importantes desde el punto de vista del contador o de la función que hace el contador dentro de todo este proceso, ¿no? Y creo que es importante, mencionamos que hay 3 factores para establecer que un sujeto es obligado. Ese es un tema esencial cuando revisamos a un cliente, es saber primero que nada, porque estamos revisando muchos otros temas para presentar la declaración de rentas, para hacer el cierre fiscal, saber si está obligado a precios de transferencia. Entonces, como usted decía, primero el tema de vinculación, que es un tema bastante jurídico, bastante subjetivo. Está el tema de si está dentro del ámbito de aplicación, si es una transacción con el extranjero, si es una transacción que alguna de las partes está con una tarifa preferencial. Esas son las, digamos, las dos cosas. Pero es muy importante desde el punto de vista del contador la transacción. José nos decía, bueno, primero que nada es importante que sepan que la obligación de precios de transferencia es anual. Si no hay una transacción en un año, aunque en el año pasado el sujeto estuvo obligado, en ese año no hay obligación. O sea, la obligación es anual. Otro tema que es importante resaltar es que, y José lo mencionó, pero quiero resaltarlo, el tema de los activos y pasivos. Muchas veces vemos nosotros ya en la práctica que hay transacciones que no se reflejan o no se establece que un sujeto es obligado simplemente porque las cuentas están en activos y pasivos. Recordemos que eso tiene un efecto diferido en los ingresos, costos y gastos de la empresa y muchas veces hay realmente préstamos que se están reflejando a través de estas cuentas, que a pesar de que sean tasa cero o no se pagó ningún interés, no significa que no debió pagarse un interés desde el punto de vista del análisis de precios de transferencia y desde el punto de vista de la autoridad tributaria. Entonces es importante que sepan que si hay una transacción de préstamo, esa transacción debe valorarse o puede ser valorada por la administración tributaria, así la tasa haya sido cero para efectos prácticos, ¿no? Entonces esos son unos temas que quería resaltarles. Otros temas importantes, bueno, cuando ya sabemos que somos un sujeto obligado, que el sujeto que estamos revisando es obligado, un tema es la obligación material que, como mencionó José, hay que pasar por todo este proceso de validar que el precio sea el precio de mercado efectivamente. Y ahí hablamos de todos estos métodos que ahorita mencionó José. Y ahorita vamos a pasar entonces a ver lo que es la obligación formal, que es el otro aspecto, que es lo que les voy a explicar ahorita, ¿no? Ok, primero en cuanto a obligaciones, vamos a verlo en forma de calendario para que estemos claros, ¿no? Todo inicia en precios de transferencia, todo parte de la declaración jurada de rentas. Este es el momento en el que el contribuyente se autodeclara sujeto a las obligaciones de precios de transferencia. Esto no quiere decir que la administración tributaria no puede darse cuenta a través de un cruce de información que un sujeto es obligado y por lo tanto también proceder con todas las obligaciones y todas las sanciones que establece la norma, pero digamos que es el contribuyente el primero que da ese paso, ¿no? Entonces, otra vez hablamos de la importancia del contador aquí en esta función, presentar dentro de las casillas de la declaración jurada de rentas, ingresos, costos y gastos, los montos atribuibles a las transacciones con partes vinculadas, ¿no?
Y otro tema importante es que, bueno, como decía José, estas transacciones deben estar alineadas con las transacciones que se van a presentar posteriormente en el informe de precios de transferencia, ya que muchas veces hemos visto que a partir de estas discrepancias es que se abren procesos de fiscalización, ¿no? Entonces, bueno, ese es un aspecto muy importante. Primero, presentarlas, porque en algunos casos puede ser que se piense, bueno, si no se presenta, no hay una sanción. Esto lo vemos mucho en la práctica. Sin embargo, nosotros hemos visto que la Administración Tributaria incluso solicita rectificativa de la declaración jurada de rentas cuando ya han pasado 1 o 2 años o incluso cerca de la prescripción del periodo fiscal. Entonces hay un riesgo, aunque no hay una sanción específica por no presentar en la casilla, hay un riesgo de que se prolongue ese periodo de prescripción del periodo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que sí hay riesgos de no presentar la información correcta en las casillas en el momento de la presentación de la declaración jurada de rentas. Otro tema importante, bueno, es la presentación del formulario, que es a los 6 meses finalizado el periodo fiscal. Y como les comentaba, esto va muy de la mano con lo que se haya presentado en la declaración jurada de rentas. Hay que tratar de alinear ese monto, que puede tener algunas variaciones por temas de tiempo, ¿no? De periodicidad, pero debe estar muy alineado con lo que se presentó en la declaración jurada de rentas. Y estos son, digamos, que las obligaciones que tienen un plazo establecido en la norma. Ahorita vamos a ver que hay otras que realmente son a solicitud de la administración tributaria. Disculpen que estoy resfriándome un poco. Y hay otra obligación que también tiene un plazo establecido en la norma, pero realmente es solo para aquellos contribuyentes que a nivel global tienen ingresos consolidados por encima de los 750 millones de euros, que realmente son muy pocos contribuyentes en Panamá, menos de 10, los que tienen esta obligación. Así que realmente no vamos a profundizar mucho en este tema, pero estos son a los 12 meses finalizado el periodo fiscal, que entonces se tiene que presentar en lo que se llama el reporte país por país, y la notificación de las entidades que pertenecen a estos grupos también es dentro de estos 12 meses siguientes al cierre del periodo fiscal, y solo se hace una vez, a menos que haya habido alguna modificación. Aquí les queremos presentar una que lastimosamente no se ve muy bien, la captura de pantalla, pero estamos viendo lo que es el informe de precios de transferencia. Entonces, como ven, aquí hay información cualitativa y cuantitativa. Hay unas tablas en las que uno tiene que reportar qué tipo de operación se realizó, dónde está ubicada la parte vinculada, cuál es su número de identificación tributaria, cuál es el monto de cada transacción, cuál es el método seleccionado. Digamos que es un informe que después del 2019 es bastante exhaustivo, profundo. Como decía José, no basta con simplemente tratar de acortar el camino eligiendo un método que no aplica para después, en el estudio, que es otra obligación que vamos a explicar un poco, presentar el detalle. Realmente eso es lo que ocasiona es mayor riesgo y posibilidad de fiscalización. El informe de precios de transferencia se presenta de manera anual y, como les comentaba, a los 6 meses a partir del cierre del periodo fiscal. Otra cosa importante es que el informe tiene 2 anexos. Tiene un anexo para las transacciones intangibles, específicamente para detallar un poco más de qué se trataron esas transacciones. Y tiene el anexo de comparables, que es donde vemos todo este detalle que nos estaba presentando José, donde vemos cómo se llegó a este rango de valores de mercado, y ahí se puede entonces ver dónde está ubicada la empresa que estamos presentándole el informe versus estas comparables que se presentan en el anexo, que se tienen que presentar junto con la información financiera de todas ellas. Así la administración ya sabe de antemano, sin tener el estudio detallado, si la empresa está dentro de ese rango de mercado. Ahora, adicional a estas documentaciones, como les comentaba, que tienen un plazo establecido en la norma, tenemos el estudio de precios de transferencia, que digamos que es el archivo que realmente tiene toda la documentación de respaldo del informe de precios de transferencia. Aquí se presenta todo, cómo se hizo el análisis, cómo se eligió el método, cómo se hizo la búsqueda de empresas comparables, cómo se determinó el rango de valores, cómo se calculó el indicador del contribuyente. Entonces, si bien este no tiene un plazo establecido en la norma, sí tiene un plazo de 45 días hábiles a partir de la solicitud de la administración tributaria, y la norma dice que se debe tener al momento de la presentación del informe, por lo cual, aunque no tenga un plazo fijo
el plazo está sujeto al mismo plazo del informe, ¿no? Y por último, tenemos lo que llamamos en la práctica el archivo maestro, que en la norma se llama información y documentación relativa al grupo empresarial, que lo que compila es la información del grupo como un todo a nivel global, y se tiene también a solicitud de la administración tributaria y no tiene un plazo establecido de días en la norma, por lo cual la administración lo puede solicitar con un plazo mucho más reducido que el plazo del estudio, ¿no? Esto es importante que se sepa, porque aunque en la práctica se ha pedido en conjunto con el estudio, no tiene por qué ser así. Ahora, el tema de sanciones, en documentación, la sanción más alta, usted se los mencionó varias veces, es la sanción del 1% del monto total de operaciones con partes vinculadas, o sea, la suma de ingresos, costos y gastos reportados en la declaración jurada de rentas, y puede llegar hasta $1 millón y ha llegado en la práctica, incluso con fallos de la Corte Suprema de Justicia. Y por otro lado tenemos las sanciones, que son las sanciones típicas del Código Fiscal, que son para lo que es el estudio de precios de transferencia y el archivo maestro o documentación relativa al grupo empresarial, que van de 1.000 a 5.000, usualmente es 5.000 la que pone el Departamento de Precios de Transferencia, y puede llegar hasta el cierre del establecimiento, que ha pasado también en la práctica, en caso de una reincidencia. Y la otra multa más elevada es la no presentación del reporte país por país, porque como les comentaba, es para grupos con un nivel de ingresos muy elevado y por lo tanto la sanción es consecuente con eso. Ahora vamos a pasar a conversarles un poquito, lo que les mencionaba José, algunas experiencias y ver con ustedes los fallos que ya tenemos, los 2 fallos más importantes que tenemos en la materia, para que vean un poco los riesgos y lo que puede ocurrir en los casos que le mencionábamos de no cumplir con el principio de libre competencia. Sí, José, adelante. Pues bueno, estos casos son bastante importantes, que seguramente vamos a profundizar en el taller. Ustedes como contadores deben tener varias oportunidades o varias cosas que deben tener presente para sus clientes o para las empresas por las cuales trabajan. Una, y como bien señaló Frida, es que no presentar en la declaración jurada de renta, y lo vamos a ver ahorita en el caso de información o información inválida, les va a llevar a ustedes probablemente un requisito, un requerimiento por parte de la Dirección General de Ingresos. Ya Frida le habló del informe, habló del estudio, habló de la documentación del grupo empresarial, pero hay unos aspectos que también deben tener presentes, que tanto y así lo señala el decreto 390, en el caso del estudio, uno de los anexos es el estado financiero. Entonces, la información del estado financiero debe coincidir con lo presentado en la declaración jurada de renta y el informe, y también la declaración del grupo empresarial también pide los estados financieros del grupo. En el caso que el grupo no consolide, pueden presentar el estado financiero de esa entidad. Ya con eso termino mi intervención, Frida. Gracias, José, por resaltar estos puntos. Bueno, para cerrar con esto, con los casos, porque realmente no nos queda tanto tiempo y José también tiene algunos puntos para concluir que son importantes, les comento rápidamente el caso de la distribuidora de combustible, que es el primer fallo de la Corte Suprema de Justicia, que fue el año pasado, en junio. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, estamos hablando de una compra de productos derivados del petróleo para distribuir en el mercado nacional a través de estaciones de combustible. Así que la operación con parte vinculada es esa compra, ¿no? Se compra desde la sucursal en Panamá a una vinculada en el extranjero, en una isla del Caribe. Y el contribuyente en este caso aplica un método que es un análisis a nivel bruto, no a través de precios, como es sugerido para los bienes commodities o materias primas, ni tampoco lo hace a nivel neto, de modo que incluye todos los costos y gastos, sino que es un análisis a nivel bruto y por lo tanto solo se contempla en ese cálculo los costos. ¿Qué pasa entonces en ese caso? Al buscar comparables en el mercado y hacer ese rango de valores, el contribuyente reclasifica gastos de esas comparables como costos y baja ese nivel de utilidad bruta porque incluye gastos dentro de ese cálculo. No hace lo mismo para su propia información financiera, la administración lo detecta y al eliminar esos ajustes contables de reclasificaciones de gasto a costos para todas esas empresas comparables, por supuesto se sube ese rango que veíamos hace rato con José de valores de mercado y ya no está dentro la empresa analizada
y por lo tanto se tiene que hacer un ajuste, que el ajuste se hace a la mediana de ese rango y afectando las compras, los costos, y entonces se hace un ajuste de 39 millones de dólares, como les mencionaba José, que al final con multas, recargos, intereses, termina siendo aproximadamente en 20 millones de dólares en impuestos a pagar. Y este caso, bueno, ya fue fallado por la Corte Suprema de Justicia, como les comentamos, ¿no? Entonces, muy importante los ajustes contables, por eso se los traemos también el día de hoy, porque realmente son los ajustes los que han sido los motivos, no solamente en Panamá, a nivel mundial, de mayor discusión dentro de los casos de precios de transferencia. Sí, José, adelante. Sí, bueno, aquí lo que dice Frida es bastante importante, ¿no? A veces, bueno, ustedes como asesores o como gerentes de empresas, a veces, y este caso se ha discutido en los distintos foros, como TPMI Miami o otros casos en los foros tributarios latinoamericanos. Si tu estado de resultados, supongamos que sea negativo, forzar un método es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué es lo peor que puedes hacer? Porque la DGI se ha venido formando a través de distintos programas como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el SIAD y la misma Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Y la DGI, a partir del 2019, que modificó su formulario 930, tiene información de las comparables. O sea, la DGI en estos momentos sabe cuánto, o debiese saber cuánto es el resultado de una empresa que distribuye combustible. Y en Panamá, por ejemplo, hay una gran empresa que cotiza en la bolsa que es como Petróleos Delta. Entonces, la DGI sabe cuál es el resultado de una empresa que distribuye combustible a nivel operativo y a nivel bruto. La DGI también sabe el resultado de una empresa que distribuye zapatos o una empresa que distribuye alimentos, los distintos tipos de alimentos. Entonces, si en el caso que ustedes tengan un resultado negativo, es mejor evaluar el porqué de esos resultados. Todos sabemos que la pandemia del COVID nos afectó a todos y por ejemplo, hay empresas en el COVID que perdieron. Por ejemplo, la empresa de turismo, las empresas de vehículos, pero hay otras empresas que ganaron, como el sector farmacéutico, inclusive el alimento nunca se paró. Y este caso que señala Frida, y lo ven en la presentación, el resultado a nivel bruto es 4,03 en el 2013 y el 3,51 en el 2014. Estas empresas, que probablemente sea una empresa que cotiza en bolsa a nivel del grupo, estos estados financieros están revisados por un contador. Y ustedes como contador, ustedes saben cuál es el resultado a nivel operativo y a nivel bruto. Y la DGI, como bien señala Frida, viendo que el método de precio reventa no aplicaba, se dio cuenta que la empresa reclasificada dentro de los gastos como costo, eso hace que según el fallo, parece que era una selección, un ajuste de la base de datos, es lo que señala el fallo de la Corte, pero ustedes saben que es un costo y es un gasto, y eso lo saben ustedes mejores que nosotros. Entonces, a veces simular estos resultados te puede llevar a un ajuste de precio de transferencia mayor. Lo otro, si es un combustible, bueno, existen en los combustibles, hay algo que hay precios de referencia en el mercado de combustible. En los commodities es el sector de oil and gas o el sector de petróleo y gas. Entonces, este caso demuestra, bueno, es un caso bastante importante, es el caso más importante que ha tenido de precio de transferencia en Panamá. Frida y yo conversaremos en el taller más sobre otros casos como este, pero lo que deben tener presente ustedes es que la información que presenten en la declaración de renta y en los estados financieros y en el informe de precio de transferencia sea lo más simétrica posible para no pedir o para que no tenga una auditoría por parte de la administración. Y eso es lo que ustedes deberían buscar para su cliente. Bueno, que la auditoría puede generar otro trabajo, por ejemplo, el acompañamiento de la controversia. Bueno, ese es un negocio para los abogados. Probablemente no sea un negocio para ustedes los contadores, a pesar que puedan acompañar los abogados. Gracias, Frida. Gracias, José. Bueno, muy breve, para ya darle la palabra a José y irnos a las preguntas. Hay un caso que también fue muy importante. Ahorita se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, ya fue fallada por el Tribunal Administrativo Tributario, pero es una empresa productora y exportadora de banano en Panamá. Un ajuste por 20 millones de dólares y nuevamente lo que vemos es que el ajuste se da, el ajuste de la administración tributaria o la liquidación adicional se da por un ajuste contable nuevamente, que lo que trataba era de hacer, bueno, lo que dice el contribuyente en su estudio es, como la empresa se encontró en una situación adversa por vientos, por sequía, por situaciones naturales,
no pudo llegar a producir lo que esperaba producir o su resultado esperado, y por lo tanto la lleva a un estado ideal de ingresos, aumentando sus resultados a través de un ajuste, eh, argumentando que esto era lo que hubiera esperado. Sin embargo, esto no estaba refrendado por ningún contador público autorizado, no estaba verificado, no había una prueba de que realmente esa era la proyección. Y el otro tema es que las empresas que seleccionó como comparables también habían pasado por el fenómeno del niño y por fuertes vientos y las mismas situaciones. Entonces, ese ajuste no es para mejorar la comparabilidad entre el contribuyente y las empresas comparables, porque lo que hace es que la aleja más de la situación de las comparables. Entonces, es importante primero que tenga una razonabilidad contable, económica, financiera, que sea verificable, que sea confiable. Y segundo, siempre el ajuste tiene que ser, y lo dice hasta la norma, para mejorar la comparabilidad. No puede ser para reducirla, no es justificación que valga si no es para mejorar la comparabilidad. Y con esto termino y te paso la palabra, José. Bueno, excelente presentación, Frida. Bueno, como señala Frida, en términos coloquiales, ¿verdad? Es mejor no ponerse a inventar, ¿sabes? Es mejor tener racionalidad económica y financiera en los resultados que ponerse en argumentos que lo puede llevar a una posición débil ante una controversia ante el fisco. Dentro de las lecciones aprendidas, porque tenemos varias preguntas, bueno, lo primero que ustedes como contadores deben saber que el incumplimiento de las obligaciones te puede llevar una multa de $1.000.000 y para eso ya hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia. El otro tema, bueno, de las lecciones que siempre hay que evaluar los resultados en renta negativos o reducidos y sobre todo cuando existen transacciones altas en precio de transferencia, probablemente vayas a tener una auditoría por parte de la Dirección General de Ingresos. Acuérdense que muchas de estas empresas presentan la no aplicación de CAIR y la DGI tiene esa información. El otro aspecto que vemos aquí en la presentación, bueno, pérdidas recurrentes, por ejemplo, como el caso del fallo de la empresa bananera o de Guineo. O sea, tú no puedes durar 50 años dando pérdidas. Probablemente vas a tener una auditoría por donde la veas, ¿no? Eh, un tema muy importante como contadores. Ustedes saben que Panamá no tiene una lista de jurisdicciones de imposición fiscal. Hay otros países que sí, inclusive otros países que incluyen a Panamá, como el caso de Perú o Ecuador. Eh, lo interesante aquí es que, por ejemplo, si tú compras petróleo en BVI, en Islas Vírgenes Británicas, en Islas Vírgenes Británicas no hay ninguna empresa de refinera o almacenaje de petróleo. Entonces la DGI tiene niveles de riesgo para evaluar ciertas jurisdicciones. Un punto reiterativo por parte de la jurisprudencia del Tribunal Administrativo Tributario, inclusive los pocos fallos que tenemos en la Corte, es que, y ustedes como contadores deben tener esto presente, si existe inconsistencia en la declaración de renta. Por ejemplo, supongamos que Guillermo presenta 1.000.000 de compras en operaciones con partes relacionadas y en el informe de precio de transferencia presenta 5, probablemente ahí es obvio que hay una inconsistencia. Pero lo peor de todo, Guillermo, es que cuando presentas el estudio ante la DGI, presentas un monto de 10. Entonces tienes la inconsistencia en la declaración de renta, en el informe y en el estudio. Pero tú mismo, Guillermo, que hiciste el estado financiero, también presentas otro monto. Entonces probablemente esas son las cosas que la DGI va a indagar y va a averiguar esos temas. Un punto que, bueno, que esto lo hemos visto y esto puede tener implicaciones dentro del código de conducta de los profesionales, es omitir las operaciones. Algunos asesores que dicen, mira, no presento el informe 930 en la casilla para que si lo presento no me va a salir multa. Bueno, en un momento la DGI va a tener, o el Estado panameño, va a tener la masificación de la factura electrónica. Entonces eso es pan hoy y hambre para mañana. Otro tema, como bien señaló Fría en el caso de distribución de combustible, la caracterización de las operaciones y metodología de un año a otro. Entonces probablemente eso pudiese tener, por ejemplo, un año presentas reventa, otro año presentas margen neto transaccional, probablemente la DGI vaya a verificar esos temas. Reiterativo con los métodos, que no lo vamos a decir, es la aplicación incompleta de la metodología. Hay muchos asesores que presentan todo y que el reembolso de gastos es una política totalmente de precio de transferencia. Decir que el reembolso de gastos es una política de precio de transferencia. Hay unos temas que lo abordaremos en el taller que vamos a tener el próximo 12 de abril, que están cordialmente invitados. Es que Panamá tiene el artículo 7.2G de servicio de intragrupo, que es bastante fuerte. Y si no se prestó el servicio y ese servicio no cumple el precio de mercado, no da un valor económico a quien lo está recibiendo, la DGI
puede conocer el gasto. Y eso, señores, para ustedes, para que tengan conocimiento, eso es dinamita para la administración. El otro tema que hemos visto también la falta de selectividad en el análisis de comparabilidad. Hay gente que presenta unas comparables que no son comparables, como señalamos hace un rato que las comparables son operaciones independientes que deben cumplir con los criterios de funciones, activos y riesgo. Por lo general, la DGI puede presentar otras comparables y eso puede ser que el ajuste de precio de transferencia sea mayor. Con eso tengo un comentario adicional. O sea, no es que si son 15 o 20 comparables, hay que tener las comparables que sean robustas. Entonces, es mejor tener 5 comparables, 6 comparables de revista que presentar 20 comparables que no tienen sentido. Un tema que lo señala el fallo de la Corte Suprema de Justicia es que las bases de datos facilitan en conseguir transacciones comparables, pero esa información tiene que verificarse de manera pública. Nosotros, tanto Frida y mi persona, con nuestro equipo de trabajo, verifica los estados financieros públicos de las empresas que ponemos comparables para ver si existe un error. Por lo general, estas bases de datos no deberían tener error. Un tema que creemos importante recordar es que la metodología empleada, si no tiene una razonabilidad económica, pudiese llevar un ajuste de precio de transferencia mucho mayor. Son las 6:51, Rogelio. No sé si vas a leer las preguntas o las leemos nosotros. Tenemos varias preguntas en el chat Sí, hay y en varias la, med- preguntas. y, y en la medida de la posible las responderemos. Es importante que estas consultas, estas preguntas las respondemos con la información que tenemos disponible, o sea, que no son respuestas vinculantes a los temas, porque si hay algo que es subjetivo, es la metodología de precio de transferencia. Gracias, Rogelio, te doy la palabra. Claro, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, sí, sí. Listo, vamos a tratar de pasarles, bueno, las preguntas que tenemos aquí. Empezamos Pero si quiere eliminar la con, presentación. sí, si quieres puedes dejar de presentar. La primera pregunta dice, si compro inventario, si es para compra de inventario entre compañías relacionadas en Holanda, ¿debo presentar el informe de precio de transferencia? Entiendo. Bueno, Bueno, si ambas compañías están ubicadas en Holanda, no. Si una de las partes está ubicada en Panamá y la vinculada está ubicada en Holanda, definitivamente sí tendría que presentar. Listo, gracias. Y en la siguiente dice, licenciado, ¿cómo se determina el método apropiado para cada transacción? ¿Ustedes revisan el contrato, revisan algún tercero que haya hecho lo mismo? ¿Cómo es su metodología para seleccionar y analizar correctamente las transacciones con el precio, debe ser precio de referencia? mira, bueno, la pregunta, Un poco larga, de lo ¿no? que, de lo que puedo entender, los métodos, la selección de métodos, y así lo define la legislación panameña, va del análisis de comparabilidad. Para eso debemos evaluar la característica del bien y servicio evaluado, las funciones, activos y riesgos involucrados en la operación, si es un distribuidor, si es una empresa que hace manufactura, si es un prestador de servicios. Un punto muy importante que fue desarrollado con las directrices de precio de transferencia de 2017 y las posterior del 2022, los términos contractuales, ver si esos términos son reales y siguen la conducta de las partes. Existen otros elementos como son las estrategias de negocio y la circunstancia económica. Una vez evaluado eso de la parte en prueba, es decir, la parte en prueba es aquella empresa que le realizamos el análisis de precio de transferencia. En la legislación panameña parece señalar que es la entidad panameña que es la única que se le puede hacer el examen. Una vez visto eso, se selecciona el método y vemos si conseguimos transacciones comparables. Y si bien entiendo, si hablamos transacciones de commodity, al final el precio de compra es el precio de venta, si es un precio de mercado. O sea, no es que el precio de venta está bien y el precio de compra está mal. O sea, tú no puedes comprar combustible en $5 y está de mercado, entonces la compra no es de mercado. Entonces, existen efectos bilaterales. No sé si esa era la pregunta, pero fue lo que entendí. No sé si tú, Frida, quisieras comentar algo de la... Sí, también creo que la pregunta, bueno, cuando nosotros buscamos comparables en el mercado, no buscamos comparar si el método seleccionado se asemeja a lo que harían independientes. Lo que buscamos asemejar con independientes es el precio que está reflejado a través del indicador de utilidad, ya sea a nivel neto o nivel bruto, y verificamos si a través de la metodología para la parte analizada o el contribuyente, ese precio se compara con los precios de mercado, buscando la información financiera de las empresas, pero no verificamos si el método fue empleado por ese comparable. Otro tema es que en la teoría, digamos,
hay métodos que son mejores para distintos tipos de transacciones. Hay unos que funcionan mejor para commodities, como les mencionábamos, que tienen un precio de referencia o precio de cotización en el mercado y se cotizan en un mercado transparente. Y hay otras que son un poco, digamos, más indirectos, cuando se trata de una distribución, por ejemplo, en algunos casos los servicios, cuando se trata de una manufactura. Entonces, los métodos van un poco alineados al tipo de transacción y también a veces cuando hay más información se puede utilizar, digamos, un método más directo. Cuando no hay tanta información, pues toca utilizar el método de último recurso, como le llamamos al margen neto de la transacción, ¿no? Excelente, gracias. Y la siguiente pregunta dice, ¿el estudio de precios de transferencia se conforma por el archivo local y el archivo maestro? Ambos deben ser entregados 100% entregados a la DGI en idioma español. ¿Lo prepara el grupo multinacional o debe preparar el asesor de precios de transferencia? Mira, eso, son varias preguntas que hay ahí. El decreto 390 y también el Código Fiscal dice que toda información debe presentarse en idioma español. Es decir, que, por ejemplo, como el colega que nos comentó hace rato, si tú tienes el archivo maestro de Holanda, está en holandés o en inglés, o tienes que traducirlo en español. Y ahí hay un punto ahí con el archivo maestro o el archivo local. El punto en cuestión es que el decreto 390 y el Código Fiscal señalan que tenga incidencia la legislación panameña. Por ejemplo, el archivo maestro contempla lo que son servicios intragrupos, el tratamiento intangible de transacciones financieras, pero son esos elementos dentro de un grupo que tengan incidencia en la transacción panameña. Entonces, si no tiene incidencia en la transacción panameña, tú tienes que adecuar el archivo maestro a lo que se refiere al archivo local, y eso la DGI, cuando te digo, Rogelio, no es que lo está revisando, lo revisa bastante. Entonces, por ejemplo, hay otro punto, Rogelio, los contratos intragrupos están en inglés, que deben ser traducidos en español. Entonces, eso que se refiere al respecto, y bueno, y también que el archivo maestro de documentación del grupo empresarial debe estar alineado al archivo local o al estudio de precio de transferencia. ¿Qué quiero decir esto? Si tú dices que los préstamos intragrupo en el archivo maestro es una tasa 5% más Prime, tú no vas a prestarle a 16%, ¿no? Utilizando la tasa de Bancolombia a un préstamo en dólares. Entonces, son esos temas. Con respecto a la segunda pregunta, el Código Fiscal Panamá señala que la obligación es del contribuyente. Entonces, lo puedes presentar tú, Rogelio, como contador, o la misma empresa se puede organizar y hacerlo, pues. Entonces, la obligación es del contribuyente. Entonces, es un punto, lo ideal es que esto sea alineado con la política del contador, con la declaración de renta, porque al final la DGI lo que te va a ajustar es la renta, Rogelio. La DGI Correcto. va a ir a tu declaración de renta y te va a ajustar la renta. Entonces, tú no puedes estar como que una política separada, el que hace la renta con que difiere el precio de transferencia. Claro, todo nace en la declaración de renta. O sea, Frida, ¿quería agregar algo? No, esa última parte que mencionó José, que era lo único que me parecía importante resaltar, ¿no? Ok, perfecto. Bien, la siguiente pregunta voy a tratar de leerla a ver si ustedes, parece un poco complicada, pero vamos a tratar de darle claridad. Bien, una empresa local, el accionista es el padre y otra extranjera que le presta con intereses. Y el accionista es el hijo. Ambos legalmente son sociedades independientes en cuanto a sus acciones y toma de decisiones deben considerarse como vinculadas y aplica precio de transferencia. bueno, yo Confusa pensaría Bueno, que sí. desde la redacción. Yo pensar, yo pensaría que sí, porque te puede agarrar de vinculación indirecta. Pero en esto, Rogelio, hay que demostrarlo caso por caso. Esto no es así que hay una eh, respuesta automática. Claro, así claro. es importante, bueno, primero el código, digamos que es un poco, la definición de vinculación es algo subjetiva porque nos habla de control, la palabra control también. Y con esa palabra control realmente lo que hace es que se incorporan situaciones como las que mencionaba José. Pues tal vez encaja una franquicia, tal vez encaja la relación familiar, tal vez encajan que haya un único proveedor o un único cliente, porque eso le da cierto control para establecer un precio a la contraparte, ¿no? Entonces, esas cosas encajan dentro de esa definición. Ya ahí va a depender, en principio no hay a nivel accionario una vinculación, pero como hay una vinculación a nivel familiar, puede caer dentro de la definición de control. Así que como dice José, si queremos estar 100% seguros, pareciera que sí puede encajar, ¿no? Ya Claro. dependerá de la administración.
y estudiar el caso pues un poco más. Como dice José, no hay una respuesta única, sino que cada caso debe verse de forma individual. Pero bueno, aquí Claro. tratando de darle un poco de claridad a las preguntas de los participantes. Bien, dice la siguiente. ¿Qué pasaría con una empresa que paga por uso del nombre en el extranjero, tipo franquicia, pero no comparten accionistas, directores, etcétera? Necesita precio de transferencia. Estudia precio de Mira, transferencia. mira, esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta también, Rogelio, depende caso por caso. O sea, una franquicia no necesariamente está sujeta a precio de transferencia. Pero si la empresa tiene una vinculación económica, ¿no? Por ejemplo, mira, como somos accionistas independientes, estamos claros todos los presentes que hay más de 140 personas conectadas, son accionistas diferentes. Sin embargo, yo estoy obligado, Rogelio, a comprarte el combustible. Estoy apagado a contratar las empresas que tú me digas que me prestan servicio. Definitivamente tienes un control económico y por tanto estás sujeto a precio de transferencia. Entonces, lo Ok. mismo, yo estoy obligado a comprarte los zapatos. No es que yo puedo vender los zapatos, Rogelio. Puedo comprar unos zapatos, un tercero independiente, no estoy obligado a comprarte los zapatos, a comprarte la ropa, a utilizar los La- diseños, la exposición. Entonces, vería caso por caso. Una vez tuvimos una exposición en un centro comercial, que me limito el nombre por respeto, y mucha de la gente pagaban regalía, y esa regalía, a pesar que eran accionistas diferentes, tenían una vinculación. Inclusive la regalía, estamos hablando, Rogelio, que era 45%, perdón, 15%, 10% de las ventas totales. Entonces, ¿tú estarías, Rogelio, a un tercero independiente cederte la regalía? Es la pregunta que tienes que hacerte, pero esto es caso por caso, ¿no? claro, Ahí, como dices, José, va a depender mucho del contrato de franquicia, ¿no? Si únicamente tal vez es el pago de una regalía, no necesariamente, puede ser que no, pero si en ese contrato, además de ese pago, se establece como condición que se tiene que adquirir todo el inventario, que se tiene que comprar de cierto proveedor, entonces ya va a depender mucho del contrato de franquicia y qué tanto obliga a la contraparte en su operación, ¿no? ok, ya, a forzarlo a hacer o a comprar en ciertas Exacto. cosas. Bien, veamos la siguiente. Dice, el precio de transferencia aplica, Inclusive, dígame. inclusive, Rogelio, mira, una cuestión, y buena tu pregunta. Nosotros vimos un caso, por ejemplo, en la zona libre de combustible, que los accionistas eran diferentes, ¿verdad? Sin embargo, solamente a través de esta empresa podía suministrar el combustible. O sea, no era el dueño de combustible, sino el prestador de combustible. O sea, el que entregaba el entreguero. Entonces, esa operación de servicio es una operación entre sujetos relacionados. Y lo mismo el tema de los almacenes. O sea, tú solamente puedes almacenar en tal almacén, en Colón. Entonces, a pesar que los accionistas son diferentes, pudiese ver el caso que pudiesen estar relacionados. Y perdona, Rogelio, ¿no? No, tranquilo. Gracias por aclarar un poco más. Este es un tema que realmente es interesante, pero también es complejo. Y yo creo que ese taller próximo va a estar también lleno como, como hoy. Bien, el precio de transferencia aplica para las pymes, cuando existen dos compañías y una de ellas solo es para mantener el personal. Bueno, Bueno, sobre, sí, no, ahora José, si Feli. quieres ver. No, ahora tú. Bueno, primero, no existe un umbral para la sujeción a la norma de precio de transferencia, o sea que desde $1 ya está sujeto a la norma de precio de transferencia. Un tema importante sobre las pymes, hay que recordar que la obligación es solo cuando una de las partes está en un régimen especial. Hay muchas pymes, y esto lo vemos en la práctica, que, como dicen, son creadas para mantener el personal en una o para propósitos fiscales, o sea, para muchos motivos se puede crear la pyme, pero si ambas sociedades pagan tarifa regular de 25%, no hay una obligación de precios de transferencia. Ahora, si una de las partes está ubicada en un régimen especial, recordemos que va a estar sujeta cualquier transacción que ocurra entre estas dos partes y que el hecho, o sea, de que haya toda la planilla esté en una entidad ocasionaría que la otra de alguna manera tenga que compensarla por esa planilla o que ella ya deba cobrar una parte a su contraparte. Así que por el hecho de que no exista una transacción no significa que no deba existir. Esto es importante en precios de transferencia, ¿no? Excelente. Bien, creo que por aquí tengo, ya vamos terminando. ¿Qué garantía puedo tener respecto a las data comparables? Mira, Mm, excelente pregunta, Rogelio. Por lo menos nosotros, los estudios que desarrollamos, nosotros ponemos en pie de página. Nosotros buscamos esta información. Por ejemplo, hoy, Rogelio,
1 de abril. Y Correcto. si la DGI, ponte que cuestione, mira, esta fue la información que teníamos disponible en el momento. A veces puede suceder que estas empresas comparables en ejercicios posteriores tengan reclasificaciones. Por ejemplo, temas de amortizaciones o provisiones legales. Sin embargo, al momento que tú demostraste o que tú hiciste la valoración, era la fecha que tenía disponible Rogelio, y esa es la mejor defensa que puedes tener hasta un litigio. Por lo general eso no varía, o sea, tú, por ejemplo, Rogelio, no puedes tener que una empresa comparable tenga un indicador de 5% y después ponte que hubo un tema en bolsa y modifiquen o hagan una modificación, el 5 cambias a 10, ¿no? Entonces te das cuenta que no eras comparable, ¿entiendes? En verdad Correcto. no era comparable, o tenía una situación de quiebra, o tenía una situación de insolvencia, o tenía una situación de reestructuración. Pero por lo general la búsqueda de comparable es un elemento sensible y por eso debe hacerse de la manera, de la mejor manera metodológicamente. Entonces aquí vimos en el fallo que expuso de manera excelente mi socia Fría, es que pues, tú tienes un resultado a nivel de margen bruto 3,05 y el otro era 8%. Las bases de datos no hacen esas reclasificaciones y por lo menos, Rogelio, desde que yo tengo precio de transferencia, nunca lo he visto, pues. A lo mejor con inteligencia artificial eso puede suceder, pero eso por el momento eso yo no lo he visto. Por ahora no. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, en la línea de ingresos consolidados, ¿se debe poner el ingreso de todo el grupo económico? Por ejemplo, si un grupo económico de 3 o 4 empresas, debo poner los ingresos de todas las empresas. Imagino que eso habla del estudio. Bueno, del informe, porque el informe señala información del grupo consolidado y también el archivo maestro, también o documentación, dice información del grupo consolidado. Ahí por lo general, y Frida también puede dar sus comentarios, es quién consolida la información. Si el grupo no consolida, tú utilizas la información de la parte empresa. O sea, si el grupo no consolida información financiera, tú pones el estado de resultados, el ingreso por ejemplo, de la empresa panameña. Pero si el grupo Correcto. consolida, por ejemplo, es parte de un grupo y ese grupo, para efecto financiero, sí, sí, exacto, para efecto financiero, consolida la información, tú presentas la información. Y por Consolidado. eso, y como bien lo señaló Fría, para el reporte país por país es la información financiera consolidada. Entonces, ¿quién es la entidad que consolida? No sé si tú, Fría, quisieras agregar algo más. No, totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo con eso. Listo. Excelente. Entonces, seguimos con la siguiente. Si el producto es recurso natural, tipo minería, ¿cuál es, el cual se exporta semiprocesado e incurre en costos posteriores en ambas vías? ¿Qué comparable podría utilizar la DGI? ¿Qué posibles comparables pudiera utilizar la DGI? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Bueno, yo ya en el transcurso de los años me especializaba mucho en el tema extractivo. Entonces, por ejemplo, si el producto tiene concentrados, ¿no? O tiene impurezas, supongamos, Rogelio, impureza, cualquier producto, por ejemplo, que no sea cobre, o no sea oro, no sea plata, o sea hierro. Entonces, al final tienes que eliminarle esas diferencias y las directrices dicen eliminar o sea, tú no puedes comparar peras con manzanas, o sea, tú no puedes comparar cobre con diamante y cobre o sea, tú comparas cobre, Rogelio. Entonces, Correcto. tú al final eliminas esa diferencia y eso te lo da el equipo que analiza la característica del bien. Y por lo general estas empresas tienen equipos químicos y tienen empresas que verifican la certificación de la exportación y también la certificación de origen, la certificación de compra. Y al final estos bienes, Rogelio, no es que pasan por como los intangibles. Estas empresas pasan estos productos por aduana. Y ahí hay fotos, y hay calidad, y existe una certificación por el tipo de impacto. Entonces, tú tienes, por ejemplo, y lo vemos, tú tienes distintos tipos de petróleo. Entonces, uno tiene mayor azufre que otro. Entonces, tú eliminas la diferencia de azufre para comparar el tipo de petróleo que estás evaluando. Puedes tener un Texas intermedio, puedes tener un Brent, entonces, pero debes tener un precio de cotización que te permita ver la comparación. Entonces, tú no puedes comparar un producto con calidad o un producto sin calidad. Pero eso depende, pues, debes eliminar la diferencia para ser comparable, ¿no? Excelente. Muy bien. Vamos a la siguiente. Hay una fuente para seleccionar empresas comparables.
Bueno, hay muchas fuentes de información. Lo único que se exige es que sea pública, información pública, que sea una fuente confiable, que sea verificable por la administración tributaria. Realmente puede ser información, digamos, en la bolsa de valores. Incluso en primer lugar en la norma se establece que se debe hacer el esfuerzo por hacer la búsqueda en la bolsa de valores. Bolsas de valores internacionales, también se puede hacer la búsqueda para buscar la información financiera de las empresas que cotizan en esas bolsas. Realmente no hay una fuente específica obligatoria. También hay bases de datos, que es lo que usamos nosotros, lo que utilizan los otros asesores en la práctica de precios de transferencia. Distintas bases de datos, ¿no? Tienen Standard & Poor's, está Moody's, que compilan información de distintas bolsas, información pública de empresas, y al final lo encuentras todo en esa base de datos. Es un poco más fácil porque tienes herramientas para hacer esa búsqueda, pero realmente puede ser cualquier información verificable y confiable, ¿no? Listo. Un par de preguntas más. Nos hemos ido un poquito Sí. de la hora, pero creo que era necesario un par de preguntas más y creo que ya estamos cerrando la sesión. Dice, ¿cuál consulta? ¿Nos puede explicar un poco cómo es el detalle del informe 930? Si es acumulado o detallado. Bueno, Rogelio, esa pregunta te la respondemos en el taller, dependerá de la operación. Ok, Los invitamos al taller, el taller del 12. Bueno, a veces, por ejemplo, si tú tienes la compra de alimentos, tú puedes agrupar la operación, pero eso dependerá del análisis de comprabilidad, ¿no? Entonces, lo que tú no puedes agrupar todas las operaciones, pero eso lo conversaremos en el curso. perfecto. Claro, allá lo vemos con más detalle. Bien, última pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de controlar los precios cuando tienen retenciones de impuestos desde otras jurisdicciones? Bueno, muy buena pregunta, Rogelio. Pues eso contratas a Fría, me contratas a mí, te damos la respuesta. Entonces, Alex. lamentablemente, Rogelio, y eso lo decimos, bueno, excelente pregunta. En América Latina tenemos un sistema de retenciones bastante fuerte, sobre todo el tema de servicios y regalías, y bueno, a veces creo que lo mejor es ver el impacto de la retención, porque a veces la retención se puede comer la utilidad de la operación. Ok, Entonces, pero debes tener claro que una cosa es la retención de impuestos y otro es el monto de la operación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Inclusive tú la retención, el impuesto sobre la renta de la retención, porque también, y muy buena pregunta, Rogelio, tú también puedes tener retenciones a través de VAT o IVA de IVA, correcto, y de en renta. los temas digitales, y eso no, eso tú no lo pones en la operación. ¿Entiendes? O sea, Entonces tú pones la operación, tú pones tu compra. No sé, Fría, si tú quisieras comentar algo más. Sí, es un tema que nos ha pasado también con muchos clientes. ¿Cómo es posible que el monto de transacción no compensa la retención? Entendemos la preocupación, pero lo que pasa es que esa retención viene posterior y es un efecto fiscal. Nosotros lo que vemos es el efecto financiero de las transacciones, ¿no? Cómo debe ser distribuida la utilidad, cómo se le debe pagar por una transacción específica, digamos un servicio, pero lo vemos a nivel de lo que costó brindar el servicio, no lo vemos a nivel fiscal, ya esto lo vemos después, por supuesto, pero más bien para si hay un ajuste con la administración, pero realmente lo que nosotros analizamos es la transacción realizada sin tomar en cuenta los efectos fiscales posteriores de esa transacción, ¿no? Entonces sí es un tema y sí de repente hay que tomarlo en cuenta más bien en las contabilidades de costos, cómo se reparten los costos en las empresas multinacionales, ¿no? Pero ya no es un tema tanto de precios de transferencia. Está muy relacionado, sí, pero no es un tema que se ve dentro del análisis. Gracias, estimados. Bien, como para darle información a nuestros participantes, el próximo 12 de abril, ¿cierto? Vamos a tener el taller de Sí. este mismo tema. Y si quieren avanzarle algo, hacerle como un trailer a la gente para ¿qué más vamos a tener allá? Mira, no, bueno, buena pregunta, Rogelio. Nosotros entendemos, a pesar de que probablemente puede haber modificaciones al formulario 930. Esperemos de aquí a la fecha del taller ya esas modificaciones sean publicadas en Gaceta Oficial, en una resolución de elección al ingreso. También es muy probable que el decreto 390 se modifique, porque, por ejemplo, el decreto 390 no incorpora las entidades locales. Entonces tú no puedes decir una entidad del grupo local cómo define su política de precio de transferencia. Y otro punto importante, Rogelio, el actual general, el director general de ingresos, el licenciado, el doctor, perdón, Camilo Valdés, fue el fundador
de la unidad de precio de transferencia. Y la DGI es bastante activa y Frida y yo lo vemos diariamente. La DGI ahorita es bastante activa en los temas de tanto de requerimiento de información como estudio y archivo. Y por cierto, el archivo maestro no tiene el plazo de 45 días que establece el Código Fiscal y también vemos la DGI pidiendo rectificativa, ¿no? Entonces, yo esperemos en el taller lo vamos a hacer un punto. El taller lo vamos a hacer enfocado a los contadores. Vamos a tratar de responder temas en base a nuestra experiencia, cuándo aplicar un resultado bruto, cuándo aplicar un resultado neto, cómo evaluar una operación financiera. Y de la medida de lo posible, Frida y yo responderemos su pregunta. En el taller ustedes saben que esas preguntas no generan honorario, así que tienen la posibilidad de hacer preguntas gratis y si tienen un caso con un cliente, pues se lo responderemos en público, pues. Y Le si pueden no, ayudar, claro. y si no quieren en público, nos las preguntan cuando nos tomemos el cafecito. Así, aprovechen esta excelente oportunidad y bueno, gracias Rogelio y Marcela y Fernando por la coordinación y esperemos seguir apoyando al colegio, uno de los gremios más importantes y claves en la tributación en Panamá. Gracias a ti. Y Frida, ¿quiere decir algo antes de darle el pase a nuestro miembro de la Junta Directiva? Gracias, Rogelio. No, bueno, los esperamos. Como dice José, vamos a tratar de ver un poco más detallada cómo afecta la declaración de renta, las casillas, los temas que quedaron pendientes como el informe, la documentación, y como dice José, cómo afecta esto en la parte contable y un poco de casos que creo que siempre son de gran valor porque ahí es donde se ve realmente la práctica, ¿no? Es un poco difícil hablar de esto de manera teórica. Ya cuando lo Claro. aterrizamos en casos es mucho más fácil de entender, ¿no? Así que los Excelente. esperamos. Y gracias a todos por acompañarnos hasta esta hora. Gracias. Ahorita entonces tenemos al licenciado Pablo Sánchez, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Contadores, que nos va a dar entonces sus palabras de despedida. Adelante. El licenciado Pablo, si está en la sala, ¿no? Hay que hablar con el presidente. Mira que algunos proveedores de internet no están funcionando. Ten cuidado con eso. Está viendo bajones de internet. Veamos. No lo tengo. Déjame preguntar. O si yo... Bueno, y Ok. aprovechando hasta que se conecte el director, bueno, tenemos afortunadamente para el colegio tenemos bastantes inscripciones para esa fecha, así que no dejen de inscribirse. Bueno, yo no sé hasta cuántas personas puede recibir Rogelio, eso lo coordinan ustedes, pero los esperamos el 12 de abril. Excelente. Bueno, el licenciado Pablo tuvo que retirarse por otros compromisos, así que me va a tocar el cierre. No me queda más que agradecerle pues, a nuestros expositores, al doctor José Galíndez y a la magíster Frida Medrano por todo este compartir de su conocimiento y su experiencia, que apenas es un adelanto, ¿no? Y una muestra de lo que necesitamos ver con el tema de precios de transferencia, que es sumamente delicado y, como dije, altamente técnico. Agradecidos por su participación y nos vemos entonces, si Dios quiere, el 12 de abril. Saludos. Dios primero, gracias, Rogelio. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta Saludos. luego.